Entonces, oficialmente, bienvenidos todos, bienvenidos sean todos ustedes a Aprendamos Trading Plus y bienvenidos sean todos ustedes al servicio o al proceso de mentorías del método firme. Y como no podía ser de otra forma, pues la clase de hoy va a ser o va a estar fijada para que podamos entender a fondo qué es el método firme, cuáles son los procesos que seguimos nosotros aquí dentro de este programa de mentorías. Por ahí me habían preguntado que por qué en el webinar aparecían 12 módulos y no 16, si realmente son 12 semanas, perdón, si son 4 meses. Entonces vamos a ir contestando también un poquito todas esas dudas, todas esas preguntas, pero pues efectivamente tenemos que, primero que todo, entender qué es el método firme, porque ya hablamos de él en las clases gratuitas que vieron en el webinar. Y lo vimos pues un poquito por encima, ¿no? Pero realmente tenemos que entender bien a fondo qué es el método firme, de qué se comprende el método firme, cómo funciona, cuáles son los procesos que sigue toda esta metodología, para que sepamos cada semana en qué parte estamos del método, en qué fase, y luego qué es lo que viene después de esa semana. ¿Para qué? Para que estemos preparados también, pues para todo lo que viene próximo, ¿verdad? La semana anterior les dije que su primera tarea era participar dentro de la comunidad de School y cuando liberaran el nivel 2 que se leyeran un libro, ¿verdad? Aquí álcenme la mano quienes ya comenzaron a leer el libro o quienes no han tenido tiempo. Por ahí Fabio ya, Weimer ya, por ahí quién más. Ale también ya, ok, veo que están cumpliendo con su chamba, ¿no? Están cumpliendo con su tarea. Eh, Eso también les va a ayudar bastante a entender el proceso metodológico que tenemos que seguir para llegar a un resultado final. Ese resultado final va a ser obtener, primero que todo, una estrategia con ventaja estadística que tenga alfa dentro del mercado, buscando edge, ¿sí? Para posteriormente poder confeccionar un portafolio de varias estrategias que nos van a ayudar a mitigar el riesgo y entonces sí, con base en eso, generar un track record y comenzar a tener rentabilidades de manera sostenida. Que no vendamos un pelotazo una semana o un mes y después el siguiente mes quebremos la cuenta. No buscamos eso. Nosotros buscamos lograr tener ganancias de manera consistente. Eso es lo que buscamos en este proceso. Y entonces, eh, cada semana yo les voy a ir compartiendo una pequeña diapositiva, vamos a decir. Voy a presentarla. Solamente son dos diapositivas, ¿eh? Así que tampoco se me emocionen mucho. En esta ocasión, después en cada clase, ustedes van a tener las diapositivas del paso a paso que tienen que seguir para poder ejecutar la tarea de esa semana. Bien, pero entonces, como yo sé que muchos de aquí son ingenieros o matemáticos o ya trabajan con procesos dentro de su trabajo, pues yo también tengo este diagrama del proceso que sigue el método firme. Son 5 pasos que nosotros seguimos dentro del método firme.
que se van a desarrollar en 16 semanas. ¿Ok? Primero tenemos que tener bien claros cuáles son los fundamentos del proceso del método firme. Y entonces en esta etapa es donde el trader va a diseñar y desarrollar su propio sistema de trading, su propio portafolio. ¿Con base en qué? Con base en sus propias determinaciones. Es decir, ¿qué metas tengo yo, Fabio? ¿Qué metas tengo yo, Esteban? ¿Qué metas tengo yo, Alejandro? Para este portafolio. ¿Con qué finalidad estoy creando este portafolio? Bueno, yo lo estoy creando porque quiero meterme duro y de lleno a pruebas de fondeo. ¿Ok? ¿Qué tipo de pruebas quieres? ¿Con qué tipo de empresas vas a trabajar? ¿Ok? ¿Cuánto es lo que tú esperas obtener de rendimientos de esa cuenta de fondeo? ¿Cómo la vas a tratar? ¿Qué activos vas a tradear en ese portafolio? Es decir, eh, ¿me convendría agregar índices o me convendría no agregarlos y solamente trabajar Forex? ¿Por qué? Porque a lo mejor un índice que yo quiera trabajar, esta empresa de fondeo sí lo tiene, pero esta otra no lo tiene. Entonces, tenemos que partir de ahí. ¿Cuáles son esas metas que nosotros tenemos? No habrá, yo no me quiero centrar en cuentas de fondeo porque esos cabrones hacen lo que quieren y cuando quieren te pagan y cuando quieren no, y si quieren te sacan de la jugada, y luego qué tal y desaparece la empresa y entonces pues yo me quedo bailando. Yo me quiero enfocar más en Darwinex, en crear un track record en Darwinex y atraer capital de terceros y entonces sí poder gestionar varios millones de dólares dentro de Darwinex. Ok, pues mira, Darwinex nos ofrece una gama muchísimo más amplia de activos que podemos tradear dentro de Darwinex. ¿Qué va a pasar? Que es un crecimiento exponencial y como todo lo exponencial, toma tiempo. Abraham, yo tengo tiempo para todo eso. No llevo prisa. Perfecto. Ese será tu camino. No, mira, Abraham, yo tengo un dinero ahorrado, tengo un buen dinero. Fíjate que me cayó una lanita porque vendí una casa, vendí un terrenito, vendí una finca y pues tengo un buen dinerito y lo quiero tradear. Bueno, pues voy a crear mi portafolio de estrategias diversificado con miras a tradear mi propio capital. Y entonces ahí sí puedo decir, ok, quiero ser un poco más agresivo. Bueno, pues al ser más agresivo, también va a implicar agregar más activos, puedo aumentar el riesgo, puedo aumentar la frecuencia de trades, es decir, puedo ser más flexible cuando se trata de mi propio capital. ¿Sí? Porque no me tengo que preocupar por el capital de nadie más. Y si llego a tener un drawdown absoluto, pues es mi capital. No le tengo que rendir cuentas a nadie más que a mí, ¿no? Entonces, primero, para todo, tenemos que tener en cuenta los fundamentos. Luego, la segunda etapa va a ser la implementación de esos fundamentos. ¿Okay? Una vez que ya tengamos claras las bases, entonces el trader implementará el sistema que ha creado, haciéndole backtesting y plasmándolo en una bitácora también puede llegar a ser. Luego, la etapa de prueba, que en esta etapa el trader probará que los datos del backtesting sean similares a los del tiempo real, primero que todo en una cuenta demo. Eso es lo que yo recomendaría. Es decir, que no porque ya tengas tu sistema listo te lo lleves a real, pruébalo primero en una cuenta demo para que veas que efectivamente todas las estrategias que lograste generar están funcionando como se supone que deben de funcionar. Luego, ya entonces sí nos lo podemos llevar a la etapa de ejecución y en esta etapa el trader está listo para ejecutar su sistema en una cuenta real. Y después, por último, pues la mejora continua. En esta etapa el trader aprenderá cómo adaptarse a los cambios constantes del mercado. Recuerden esta frase, resultados pasados no garantizan resultados futuros. Si bien nosotros en estos sistemas o en estas estrategias
podemos tener un poquito más de claridad hacia dónde vamos, porque ya hicimos muchas pruebas, ya hicimos muchos backtestings y ya tenemos unos datos de cómo ha funcionado en el pasado. No tenemos la certeza de que efectivamente va a seguir funcionando de la misma manera en el futuro. Pueden suceder dos cosas. O funciona mejor de lo esperado, que me ha pasado, o deja de funcionar. Nosotros los cuantitativos y los algorítmicos estamos propensos o estamos expensos a ese tipo de cosas. Y por eso es que queremos generar múltiples estrategias. Y a lo mejor no vamos a generar un único portafolio, a lo mejor podemos llegar a generar varios portafolios, ¿sí? Que en el portafolio A no estén los mismos activos que en el portafolio B, o simplemente en el portafolio A tengo unas estrategias y en el portafolio B tengo otras estrategias. Aunque sean los mismos activos, no van a ser las mismas estrategias, ¿ok? Pero todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y luego tenemos este roadmap de estas 12 fases o estas 12 etapas en la cual precisamente estamos en la primera etapa, de la primera fase que llamamos edge. Edge en inglés significa ventaja, ¿sí? Cuando alguien te dice a ti que tienes edge en el mercado, significa que tienes una ventaja en el mercado. Y cuando tienes una ventaja en el mercado, generas alfa, o sea que generas positivo, generas ganancia. En esta primera etapa es donde nosotros vamos a definir cuáles son mis objetivos, lo que hablábamos hace rato. Y tenemos que nosotros comenzar a delimitar qué va a estar dentro de este portafolio. Y esa va a ser su tarea de esta semana. Quiero que anoten en un bloc de notas, en una libreta, en su computadora, eh, cuáles son los objetivos que ustedes tienen para su primer portafolio, partiendo desde qué rentabilidad espero obtener, para qué quiero ese portafolio, ¿sí? ¿Qué quiero lograr con ese portafolio? ¿Y cuáles son los activos que yo voy a tener dentro de mi portafolio? ¿Por qué? Porque yo sé que a lo mejor muchos de ustedes vienen pura y netamente del trading manual, del trading discrecional, y esto se presta muchas veces a que, por ejemplo, yo tradeo el eurodólar. ¿Por qué tradeo el eurodólar? Pues no sé por qué lo tradeo, pero mi trader favorito de Instagram tradea ese par y entonces pues yo también comencé a tradear ese par, ¿no? O mi trader favorito tradea el Nasdaq y pues yo también tradeo el Nasdaq diario, aunque no entiendo un carajo de cómo funciona el Nasdaq, pues yo lo tradeo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque veo que fulanito de tal se dedica a tradear el Nasdaq y le va muy bien. O yo tradeo el oro porque a mí mi mentor me dijo que era el mejor activo para tradear. Toda la vida nos han dicho que tenemos que tradear Forex porque es el mercado más líquido que hay y siempre vamos a encontrar una ejecución correcta de, de mis órdenes, ¿no? Pues a lo mejor no es lo que se adapta a mí, ¿no? A lo mejor no es lo más óptimo tradear un solo par o un solo activo. A lo mejor lo más óptimo es diversificar en activos y entonces sí que es bueno y es óptimo y es lo más recomendable tener diferentes activos. Y aquí yo te voy a dar una idea de los activos que puedes integrar a tu portafolio e incluso durante la metodología, los ejercicios prácticos que vamos a hacer van a ser con base en tres activos únicamente. ¿Ok? Es decir, yo te voy a enseñar a generar robots en tres activos específicos, pero tú puedes anexar
todos los demás que tú quieras. Aquí vamos allá a entrar a temas de diversificación. Los primeros activos que vamos a tener dentro de nuestro portafolio van a ser un índice, llámese SP 500, llámese Dow Jones, llámese Nasdaq, llámese DAX, llámese Nikkei, ¿ok? Un índice. ¿Por qué quiero un índice dentro de mi portafolio? Porque los índices históricamente son activos tendenciales. Y cuando nosotros tradeamos un activo que históricamente es tendencial, que su tendencia siempre, casi siempre es al alza, aunque nosotros, por ejemplo, ahorita podemos estar presenciando una corrección en el mercado, la probabilidad es que esta corrección termine y el mercado continúe su curso al alza y siga subiendo y generemos nuevos máximos históricos, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí ya tengo una ventaja en el mercado. Yo sé que si tengo un activo que es históricamente tendencial, me puedo apalancar de eso y tratar de buscar estrategias que únicamente compren, ¿sí? Solamente voy a ir largo en índices. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ir largo, es ir hacia arriba. No me conviene ir en contra del mercado, entonces estoy yendo en contra de la tendencia y la probabilidad de que aumente mi tasa de pérdidas es mucho mayor. Entonces, por eso vamos a agregar un índice dentro de nuestro portafolio. Como segundo activo, vamos a tener dentro de nuestro portafolio una materia prima. Y entonces en esta materia prima podemos estar hablando del oro, podemos estar hablando de la plata, del cobre, del petróleo, del gas natural, estos activos que si bien el oro es un poco más tendencial que el resto de los demás, también podemos encontrar tendencias claras y ventajas dentro de estos activos. Por ejemplo, en el petróleo resulta muchas veces mejor vender que comprar. ¿Por qué? Porque los institucionales, las grandes instituciones, los propios países dueños del activo, siempre tratan de regular el precio. No queremos un petróleo demasiado caro, porque entonces eso va a encarecer el resto de todos los productos que funcionan alrededor del petróleo. No solamente estamos hablando de combustibles e hidrocarburos. Hay una infinidad de productos que su base principal es el petróleo y por esa razón les conviene mantenerlos en un rango de precio. Ni siquiera tan barato, pero sí que no llegue a estar demasiado caro. Si ustedes van a la gráfica diaria del petróleo, van a encontrar una tendencia bajista bastante marcada, bastante clara. Ahí tenemos una ventaja. O bien, si elegimos el oro, como va a ser nuestro caso, pues vamos a encontrar también una tendencia alcista muy clara. ¿Por qué? Porque es un activo refugio. Y entonces, de esa manera, diversificamos. ¿Por qué? Porque está descorrelacionado de los índices. Los índices tienen una tendencia alcista cuando el mercado está bien, cuando el mercado está perfecto, cuando hay bonanza en todo, pero cuando no, cuando tienden a bajar, entonces es cuando tiende a subir mayormente el oro, como lo estamos viendo justamente en estos días, que ha comenzado un rally alcista por pues todo el tema que ya conocemos ahorita de Trump, que no vamos a entrar a profundidad en ello, ¿no? Pero es un activo refugio y tiende a ir al alza. Entonces, también a nosotros nos conviene ir en favor del mercado y buscar compras en lugar de ventas. ¿También se puede llegar a buscar ventas? Sí, sí se puede hacer, claro que sí. Hay estrategias que solamente venden en días específicos, en momentos específicos, pero por el momento nos vamos a enfocar en las compras. Y luego el tercer activo que vamos a tener dentro de nuestro portafolio, pues sí, va a ser un activo de Forex. Y aquí ustedes pues, pueden elegir el par de Forex que más les guste. Yo les puedo recomendar que agreguen algún
yen japonés, sea dólar yen o sea libra yen, que es en donde yo he observado que mejores estrategias en largos hay. ¿Qué? Porque llevamos varios años viendo que Japón no reduce sus tasas de interés y es un país sumamente endeudado, de los más endeudados del mundo, y eso hace que su moneda siga encareciéndose y encareciéndose y encareciéndose. Por esa razón, y porque ha llevado un rally alcista y todavía le falta mucho por subir al yen japonés, yo pienso que en el largo plazo nos conviene buscar largos en el yen. Si bien entró en una corrección, muy seguramente ahora comience a subir otra vez, al igual que los índices. Entonces, por esa razón, yo tengo yenes en compra, tanto en libras como en dólares. Eso les recomiendo que ustedes lo agreguen. ¿Okay? Entonces, ya hablamos de tres activos diferentes. Hablamos de que vamos a incluir un índice, vamos a incluir una materia prima y vamos a incluir un forex. Y de esa manera, automáticamente vamos a descorrelacionar nuestro portafolio, porque no tiene nada que ver un forex, que son activos que tienden a reversión a la media, ¿sí? Por la naturaleza de las monedas y lo que buscan los países, que es controlar la inflación, siempre van a estar en un rango, no van a estar en una tendencia clara. Y cuando lleguen a ese soporte o a esa resistencia, va a tender a regresarse. ¿Por qué? Porque el país va a entrar en medidas cautelares, prevenciosas para mitigar ese riesgo y pues entonces traer de nueva cuenta a un cierto rango o a un cierto precio estos activos. Siempre están en un rango. Si tú te vas a un gráfico macro del eurodólar, te vas a poder dar cuenta que siempre se mantiene en ese rango. No es magia, es simplemente ver lo evidente, ¿no? Entonces, esa va a ser la tarea de esta semana, definir el objetivo. Pero luego continuamos con todo este roadmap del método firme. Una vez que ya tenemos bien definidos nuestros objetivos, que ya estamos bien claros qué es lo que queremos trabajar y para qué lo queremos trabajar, vamos a empezar a construir la ventaja en el mercado. Y aquí vamos a elegir el activo, la temporalidad, los datos y la configuración de la estrategia. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver en semanas posteriores. Una vez que ya tengo esa ventaja, ¿y por qué le llamamos ventaja? Y no estrategia. Si te das cuenta, aquí abajito tenemos el mismo simbolito, pero aquí dice construir estrategia y aquí dice construir ventaja. Nosotros vamos a partir de una ventaja porque queremos buscar el mejor punto de entrada en esa estrategia. ¿Cuál va a ser el mejor punto de entrada? Bueno, pues a lo mejor cuando el RSI esté sobrevendido en tal nivel, cuando el precio esté por encima de esta media móvil, cuando el precio de cierre de tantas velas sea mayor o sea menor al de las otras tantas velas, ese va a ser tu punto de entrada. Ahí es donde encontramos este edge, esta ventaja dentro del mercado. Eso es lo más importante dentro de nuestra estrategia. Después los puntos de salida pueden ir variando, pero siempre nos vamos a estar enfocando, lo más importante es el punto de entrada. Y aquí no vamos a anexar ni un stop loss ni un take profit. Nuestro único punto de salida va a ser por n número de barras. No nos importa el stop loss en este momento porque queremos identificar el mejor punto de entrada de la estrategia. Una vez que ya tenemos esa estrategia, esa ventaja construida, vamos a ir a una fase de retest, donde lo vamos a someter a diferentes pruebas de robustez para medir precisamente eso, la robustez de la estrategia. Que no sea una casualidad esa estrategia, que no funciona únicamente en un momento específico del mercado o
en una fase de corrección o solamente funciona cuando estamos en una tendencia muy clara, sino que realmente puede llegar a ganar o no está en pérdidas cuando el mercado entra en una corrección fuerte, por ejemplo. No es una obra de la casualidad. Tenemos alfa en el mercado y entonces si me reprueba todos esos test, todas esas pruebas, desechamos esa estrategia, porque quiere decir que no es robusta y no es estable. Pero si les pasa, entonces podemos pasar a la etapa de optimización. Y aquí en esta etapa, a pesar de que pudiéramos aplicar las optimizaciones de esa estrategia, no lo vamos a hacer por una sencilla razón. Y es que nosotros como trader algorítmicos siempre vamos a estar expuestos a la sobreoptimización. Y si nosotros aplicáramos esos parámetros de optimización, estuviéramos cayendo en algo que se llama overfitting directamente. Esta etapa nosotros la vamos a utilizar como una prueba de robustez más extra, además de las que ya hicimos en esta etapa. ¿Y para qué nos va a servir esta prueba de robustez del optimizer? Nos va a servir a nosotros para poder visualizar, para medir visualmente la estabilidad de la estrategia. Si permutamos los parámetros de la estrategia, sigue siendo estable en diferentes trozos del marco temporal del mercado que nosotros elegimos. Y entonces, la etapa final del edge o de la ventaja va a ser precisamente la elección de la ventaja para la creación de la plantilla. Vamos a trabajar con base en una plantilla que lleve como base esta ventaja para entonces sí, en nuestra siguiente fase o en nuestra siguiente etapa, comenzar a construir esa estrategia. Entonces aquí sí, como ya tenemos el punto de entrada óptimo de la estrategia, ya le podemos añadir gestión monetaria. ¿A qué me refiero con gestión monetaria? A añadir un stop loss, un take profit, a lo mejor podemos añadirle también un trailing stop, ¿vale? Esa es la gran diferencia entre gestión monetaria y gestión de riesgo. Y es algo en lo que muchos traders se pierden y simplemente no terminan de entender nunca en sus vidas. A todo le llaman gestión de riesgo, pero no todo es gestión de riesgo. La gestión de riesgo es otra cosa. Fíjense hasta dónde la vamos a ver. ¿Qué añadimos? Gestión monetaria. ¿Cuánto voy a perder por operación? Yo aquí puedo decir que pierda 100, que pierda $1000 por operación. Y entonces la salida pues puede ser por ese trailing stop o puede ser por take profit. Una vez que ya tenemos ya todas esas estrategias que nosotros vamos a construir con base en la ventaja, también les tenemos que pasar test de robustez y ver que realmente sean robustas, que no sea mentira lo que me dijo el builder, los datos que me arrojó el builder, porque pueden estar maquillados, pueden estar sobreoptimizados. Entonces aquí sí vamos a ver la verdad de la verdad y vamos a ver cuántas estrategias sí pasan todas estas pruebas de robustez que nosotros vamos a hacer y cuántas no. Y las que no, las vamos a desechar. Y las que sí, de nuevo, vamos a medir la estabilidad de esas estrategias. Vamos a permutar parámetros y vamos a trocear diferentes procesos de in-sample y auto-sample para medir que la estrategia sea estable con base al retorno partido de drawdown. Y entonces sí, ya en ese momento ya vamos a tener nuestras estrategias listas para ir a operar a mercado, pero no las vamos a llevar a operar a mercado en ese momento. Una vez que terminemos este proceso, tenemos que comprobar nosotros que esas estrategias, que lo que nos marca Strategy Quant,
que la información que Strategy Quant nos está proporcionando sí concuerda con lo que el broker con el cual nosotros vamos a estar operando nos marca, ¿sí? Ya con datos a TIC en mercado real. Y entonces para eso hay que llevar las estrategias a nuestro MetaTrader para comprobar y ver visualmente que los datos que tenemos de la propia herramienta de Strategy Quant coinciden con lo que el broker nos marca. ¿Sí? Que ese backtesting sea similar. ¿En qué nos vamos a fijar? Pues en cosas más sencillas, como por ejemplo el número de trades, el número de operaciones ganadoras versus las perdedoras, eh, que se hayan ejecutado los trades como se supone que deben de ejecutarse. Puede variar 2, 3, 4 trades más o menos de lo que Strategy Quant nos mostró, pero puede estar más o menos por ahí, ¿no? Que no se vaya mucho de olla. Eso es lo que buscamos en esta etapa del test de la plataforma. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar que la estrategia se ve hermosa en Strategy Quant, pero cuando le corro el backtesting en MetaTrader, no, pues no jaló, no funciona, solamente pierde y pierde y pierde y pierde y pierde y pierde. Entonces hay que comprobar que todo lo que nos dijo Strategy Quant no es mentira y sí funciona. Una vez que ya comprobamos que todas esas estrategias que nosotros generamos sí funcionan, entonces vamos ahora sí a crear nuestro portafolio. Ahí vamos a unir todas esas estrategias que nosotros ya generamos y le vamos a pedir a Strategy Quant que nos genere el mejor portafolio posible. ¿Con base en qué? Con base en la descorrelación. Queremos que todas esas estrategias tengan una correlación negativa, ¿sí? Que no estén correlacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las ganancias y las pérdidas de una estrategia no tienen nada que ver con las ganancias y las pérdidas de otra estrategia. ¿Pueden entrar al mismo tiempo? Sí, puede llegar a suceder que dos estrategias ejecuten trades al mismo tiempo, pero no tiene nada que ver la entrada de una con la entrada de la otra. Queremos descorrelacionar para mitigar el riesgo de nuestras estrategias y de nuestro portafolio. Y entonces sí, con un portafolio descorrelacionado, podemos tener una curva ascendente mucho más suavizada, sin tantos picos, sin tantos valles, reduciendo el riesgo. Una vez que ya confeccionamos el portafolio, ya Strategy cuando nos dijo, mira, compadre, estas son las estrategias que tú tienes que tener en tu portafolio. No necesariamente tienen que ser todas las que creaste. A lo mejor tú generaste un total de 10 estrategias, pero Strategy cuando te diga, mira, tu portafolio funciona mejor nada más con estas 5 estrategias. Y entonces tu portafolio tendrá 5 estrategias, nada más. ¿Sí? Una vez que ya tienes esas 5 estrategias, entonces sí vamos a pasar a la gestión de riesgo. Y ahí vamos a definir el riesgo a tomar, el análisis de riesgo del portafolio y simplemente adaptar el riesgo a los sistemas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú generes todo ese portafolio de esas, digamos, 5 estrategias, ese portafolio va a tener una caída máxima. En términos porcentuales, probablemente sea una caída del 10, el 15, el 20, el 25% representativa del portafolio, arriesgando esos 100 o esos $1000 por operación con los cuales tú creaste y generaste por vez primera las estrategias. Y a lo mejor en términos absolutos, ese 10, 15, 20, 25% representen 2000, 3000, $5000, $10,000 en caída, en pérdidas del portafolio. Y tú me digas, ok, pero ¿sabes qué? Es que yo quiero trabajar una cuenta de 10K y quiero ajustar el riesgo a una pérdida máxima de $1000. Ok, ese es tu riesgo a incurrir.
Esa es la gran diferencia con la gestión monetaria. ¿Qué riesgo estás dispuesto a correr? Yo solamente quiero tener una pérdida máxima de $1,000. No quiere decir que esa va a ser tu pérdida promedio, pero sí estamos ponderando que eso va a ser el máximo que va a perder mi portafolio. No va a perder más de eso. Y eso yo lo voy a delimitar. Entonces, una fórmula matemática, voy a poder determinar cuánto es lo que tengo que arriesgar por operación para que mi pérdida máxima en mi portafolio sea de esos $1,000 y no de los $5,000 que ya me está perdiendo ese portafolio o esos 2,000 o $3,000 que perdió en total el portafolio. Aquí es donde lo voy a ajustar. Y entonces, si una vez que yo haya ajustado bien, perfectamente ese riesgo, voy a poner en ejecución mis sistemas, en MetaTrader, y entonces sí, a recibir profit se ha dicho. Entre esta etapa y esta etapa, vamos a tener una segunda vuelta, una semana de repaso. ¿Por qué? Porque es mucha información la que van a tener aquí, son muchos procesos que vamos a seguir y puede ser normal que se atrasen por el propio tiempo que lleva correr todos estos procesos. Y para eso va a ser esa segunda semana o esa segunda vuelta donde vamos a ver un repaso de todo esto y vamos a terminar de disipar dudas que hayan tenido aquí. Y lo mismo va a pasar en esta semana. Vamos a terminar de disipar dudas, vamos a tener una segunda vuelta para que entonces sí pasemos a la etapa final. Y al final, en la última semana, pues ustedes me van a presentar su portafolio ya terminado y yo los voy a evaluar. Y les voy a decir si me gusta o no me gusta. Puedo llegar a hacerles correcciones, o puedo llegar a decirles, tu portafolio está perfecto, felicitaciones, qué buen trabajo hiciste. Pero ese sería ya el final, la etapa final. Entonces, muchachos, podemos comenzar a abrir micrófonos. Dudas, preguntas que tengan acerca de esta clase. Ojo, cada semana que nosotros vayamos a tener clase, vamos a contestar dudas de lo que se vio en esa clase o de clases anteriores. Pero no vamos a contestar dudas de clases futuras ni clases posteriores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para no entorpecer el proceso que nosotros estamos llevando. Ahora sí, dudas, preguntas, alguien que quiera comentar algo. Ahora, ¿me puedes repetir, porfa, como los ítems del objetivo? Nos decías como los activos, la rentabilidad esperada, ¿qué más es lo que teníamos que tener ahí Claro, definido? eso lo tienes que definir tú. Ujú, Tú tienes que definir qué rentabilidades quieres dentro de tu portafolio, siendo realistas. No me vayas a decir, yo quiero tener una rentabilidad del 100% anual. Yo te diría, ujú, no estás siendo realista contigo misma realmente. O a lo mejor sí es posible, pero vas a tener que asumir un riesgo mucho más grande y no queremos asumir tantos riesgos. ujú. A lo mejor tú me digas, mira, Abraham, a mí no me gusta el Nasdaq, a mí me gusta más el Dow Jones. Pues bueno, tú eso vas a incluirlo. Abraham, estos son los objetivos que yo tengo con este portafolio, porque yo quiero enfocarme a atracción de clientes potenciales para crear un fondo de inversión en mi país en donde vivo. Bueno, pues totalmente válido. Vamos a trabajar un portafolio que sea con miras a eso. Ok, Pero tú eres la que va a definir todos esos aspectos dentro de tu portafolio. Yo ya te dije cuáles son mis recomendaciones. Primero, un índice, luego una materia prima, luego un forex para descorrelacionarnos y poder obtener un mejor rendimiento de nuestro portafolio. Y vamos a crear o generar estrategias con base en esos activos. listo, súper, muchas gracias. Por nada. ¿Quién más? Dice yo. Todo está muy bien, todo está excelente. ¿Cómo está? Ahora una pregunta. Tenemos que enfocarnos en un solo objetivo, es decir,
digamos, a mí me gustaría enfocarme en cuentas de fondeo, pero pues también tengo capital propio. Entonces, en ese caso, ¿cómo debería arrancar? ¿Puedo ir trabajándolos de la mano o debería enfocarme solo en uno? Yo te recomiendo que te enfoques en una cosa primero, no quieras abarcar todo, porque probablemente te vayas a tardar más. Ok, En mi caso, ahora mismo yo estoy enfocado en la gestión de capitales de terceros. Tanto tengo mis propios clientes en un fondo que yo tengo con un socio, tanto trabajo en DarwinX y busco generar track record en DarwinX y busco también atraer capitales de terceros. La verdad es que a mí no me interesan mucho las cuentas de fondeo. Sí las tengo y sí las trabajo. Esta semana pasé una nueva prueba de fondeo, pero no es mi enfoque. No es el enfoque que yo quiero sobre mi trading porque a mí me gusta tener un trading más calmado y no me gusta depender de las empresas que esta semana estén de buenas y me quisieron pagar y la siguiente semana están de malas porque se les acabó la lana y no me quieren pagar. Pero eso soy yo. Tu perspectiva puede ser diferente. ok, entiendo. Pero sí te recomiendo que primero te enfoques en una cosa y cuando tengas los resultados de ese portafolio digas, bueno, pues a lo mejor sí puedo tradear mi capital personal con esto. O si elegiste primero tradear tu capital privado, digas, ok, pues mira, con estos parámetros, si ajusto el riesgo un poquito a esto, lo puedo transportar a pruebas de fondeo. Puede ser. Ok, gracias. Bien, Abraham, dígame. no, no sé. Sí. Listo, sino que yo estaba copiando lo que tú estás compartiendo como algo que me quedara de cada punto. Pero no entendí cuando mencionabas la primera optimización de la estrategia. O sea, después de construir la estrategia, ¿cierto? Sigue el test de roster y optimizar la estrategia. Esa parte no la entendí, no sé si me la podrías Ya, eso lo repetir un vamos a poco. ver a fondo en la semana que toque, pero esa partecita se llama Optimizer. Y entonces en el Optimizer, como su nombre lo dice, podemos optimizar todos los parámetros que tengamos de esa estrategia. Por ejemplo, si yo tengo una estrategia que funciona con una EMA de 200 periodos y una RSI 70-30, normales, convencionales, yo le puedo decir que me optimice esos parámetros para ver cuáles funcionan mejor en el presente y me diga, ok, a lo mejor tu estrategia funciona mejor con una EMA de 195 periodos y una RSI de 73 y 35, por decir algo. Y tus parámetros de salida, pues en lugar de tener un take profit con un ATR con un multiplicador de 2.4, sí te funcionaría tener un ATR más amplio, pero también te funcionaría tener un ATR más amplio para tu stop loss. Eso es optimizar la estrategia. Nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos optimizarla a ese grado de perfección. Pero esa etapa nos va a servir a nosotros para que podamos ver, constatar que la estrategia es estable en diferentes momentos de tiempos. Nosotros en ese proceso vamos a trocear muchas in-samples y vamos a trocear muchos auto-samples para determinar que en diferentes momentos de tiempo y diferentes eh, permutaciones de las entradas y las salidas, sigue funcionando la estrategia. No vamos a aplicar los nuevos parámetros, pero sí vamos a ver que la estrategia sea estable. No te preocupes que lo vamos a ver a fondo en la semana que toque ver Optimizer. ¿Sale? Listo, vale, gracias, sí, ya me quedó un poquito más claro. Correcto. Muchachos,
Si nadie más tiene alguna duda, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí, entendiendo bien cuál es todo el proceso de la metodología, qué proceso es el que seguimos. La importancia de tener una metodología es esa, seguir un proceso, un paso a paso que me lleve a un resultado final. El resultado final es tener corriendo un portafolio ya en una cuenta real. Ese es el resultado. ¿Ok? Pero para eso, para ese resultado, pues hay que seguir una serie de pasos. ¿Cuáles son esos pasos? El método firme. ¿Sí? Pues listo, muchachos. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Nos vamos a ver la próxima semana. En la próxima semana vamos a eh, pues tener este walkthrough en Strategy Quant. Vamos a hablar sobre BPS también, qué tipo de computadoras u ordenadores son los mejores para correr el Strategy Quant y varias cosas, ¿no? Ya vamos a entrar en cositas un poquito más técnicas. ¿Sale? Dejamos la clase de hoy hasta aquí y nos vemos la próxima semana, muchachos.